Sí, lamentablemente, bueno, este es el único efecto, digamos, contrapuesto que podemos encontrar en la educación en línea. Es una desventaja, un poco Sí. como la tarea que quedó, ¿verdad? De Exactamente. ventajas y desventajas. Entonces, tiene muchísimas ventajas. La verdad es que la educación en línea es un formato de educación muy generoso para todos los usuarios, para los profesores, pero sí nos encontramos con algunas desventajas. Una de ellas es, desde luego, el Internet, el depender de que el canal de nuestra conducción finalmente es Internet. Y por otro lado, también puede ser nuestro equipo, las habilidades, la educación digital que hemos venido desarrollando en los procesos de educación previos también pueden impactar. Pero bueno, el día de ayer tuvimos este efecto de la caída de la red en toda la región de la Huasteca, y pues bueno, eso impidió que pudiéramos tener nuestra sesión de clase habitual. Pero bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad justamente de poder hablar de esta temática. Dejaremos esta grabación. Agradezco mucho a usted que me acompaña, y dejaremos esta grabación para todos nuestros demás colegas que podrán ver este video de la sesión de clase. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una temática muy interesante, porque estamos hablando un poquito de tecnología, y vamos a hablar un poco de tecnología para la docencia. Esta es justamente la sesión que vamos a tener, y vamos a estudiar un poco cómo ha venido evolucionando. Ya lo hacíamos desde la sesión pasada, pero ahora vamos a poner un poquito de más énfasis, cómo ha venido evolucionando el desarrollo tecnológico, la tecnología, y cómo la tecnología de alguna manera ha impactado de manera importante la educación. Entonces, voy a permitirme utilizar una presentación en PowerPoint. Voy a proyectar esta presentación allá. Y bueno, a ver si, creo que ya se ve por allá, ¿verdad, maestro? Sí se ve, doctor. Ya se ve. Ah, ya está en pantalla completa, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre tecnología para la docencia. Y bueno, esta es nuestra segunda sesión del seminario. Esperamos el próximo viernes tener nuestra última sesión. En esta sesión de tecnología para la docencia, vamos a tomar como punto de partida un trabajo muy importante que se da a principios, a principios de los años 30 del siglo pasado. Fue en 1931 cuando el matemático inglés Alan Turing publicó una serie de trabajos eh, que van a servir como fundamento, como base para la teoría de la computación. Y bueno, la consecuencia de estos trabajos de Alan Turing va a ser justamente el desarrollo de la computadora. No es Alan Turing el primero que hace una computadora, desde luego. Tuvieron que pasar algunos años posteriores, pero la computadora se desarrolla con la teoría que desarrolla matemático inglés. Esta imagen que mostramos ahora es una de las primeras computadoras, la ENIAC, que aparece en esta imagen. Y esos tubos que aparecen en los distintos tableros, describen un poco cómo era la configuración, lo que llamamos la arquitectura de estas computadoras, que se requería, maestro, de un espacio muy amplio, que se requería
prácticamente de un cuarto de un laboratorio. Todo un laboratorio era una computadora. Y bueno, esta imagen es cuando alguien identifica una falla en uno de estos tubos, ¿sí? Y tiene que identificar cuál es el tubo que falla, pero para poder identificar cuál es ese tubo tendría que ver las 19,000 posibilidades, había 19,000 tubos. Entonces, esto nos habla de el sistema pues tan complejo, pero tan complejo, que van a tener las primeras computadoras, pero que muy rápidamente, en un proceso realmente de desarrollo impresionante, vamos a ver estas transformaciones, ¿no? Desde una primera generación que surge en los años 50 hasta una segunda, como de 1958 a 1964 se ajusta, se disminuye drásticamente el tamaño la tercera generación, hasta la tercera generación, ya a mediados de los años 60, la cuarta generación a principios de los años 70, ya casi a mediados de los 80, teníamos la quinta generación y la sexta generación, que es la generación que estamos utilizando y que inclusive esta imagen ya está un poco superada, porque hoy en día, en la actualidad, cada vez utilizamos menos computadoras de escritorio, ¿sí? Podemos ver cómo las laptops, las tabletas, los celulares inteligentes, pues han rebasado por mucho. Entonces, la historia de las computadoras es fascinante porque en un proceso de poco más de 75 años ha tenido una transformación realmente impresionante, ¿sí? Esto ha tenido desde luego un efecto muy importante porque hemos encontrado una herramienta que nos permite no solamente poder comunicarnos. Estamos en este momento en una videollamada que nos permite compartir audio, video de manera simultánea, que nos permite compartir también textos escritos, que se graba, que podemos poner subtítulos, que podemos en algunas ocasiones cambiar el idioma, si la persona que nos escucha Entonces, podemos realmente hacer un proceso de comunicación muy completo. Pero esto es posible en gran medida a que no solamente la computadora evolucionó, sino que también evolucionó el Internet. Usted recuerda, maestro, en qué año utilizó su primera computadora allá en casa? Como en el 90. Como en los años 90. Sí, de hecho, esta fecha coincide porque va a ser en la década de los años 90 cuando se populariza el uso de computadora personal. Así es. Antes de esta época, desde luego, estamos viendo acá que desde los años 60 ya podíamos tener una computadora, pero era muy difícil acceder a ello. A veces las escuelas, a veces las universidades, los laboratorios, los bancos, las instituciones militares o de gobierno, ellos sí usaban computadoras, pero los ciudadanos no teníamos acceso a este tipo de tecnología. Se popularizó en los años 90 y de los años 90 a la actualidad, hoy en día podríamos decir que todos tenemos uno o más equipos. Digo todos en un sentido muy generalizado, porque desde luego en nuestro país, un país que cuenta con diversos problemas económicos, hay una buena parte de la población que seguramente no tiene este nivel de accesibilidad, lamentablemente. Entonces, ¿usted recuerda cuándo utilizó Internet? ¿En qué año utilizó Internet por primera vez?
Si no, bueno, no tengo el dato muy exacto, pero creo que en el 95, 96. 95, 96. Por ahí empezó ya a utilizar el Internet. Sí, porque el Internet surge, mire, qué interesante. En 1971 se logra enviar el primer correo electrónico. Sí, el primer correo electrónico. Surge el correo electrónico, que fue el primer medio de comunicación, digamos, digital. Para 1973 eh, ya empieza a haber conexiones internacionales y en 1974 nace el Internet. Nace el Internet para describir justamente un protocolo global de transmisión de la información. En 1976, esta computadora, la que está en medio, la Apple II, ¿sí? Se va a convertir en la primer computadora personal, ¿sí? Una computadora desarrollada por Apple, ¿sí? Claro, ya existían computadoras personales. Esto no significa necesariamente que ya estaban plenamente, digamos, en acceso para todos los ciudadanos como ahora. No, no era así. Era un equipo con un acceso limitado por la cuestión económica, ¿sí? Pero con el paso de los años, pues cada vez hay más posibilidades de acceder a tener una computadora. Para 1979, CompuServe, ¿sí? Va a ser el primer proveedor de servicio en línea, ¿sí? Esta empresa. Y en 1981, la IBM va a anunciar su primera computadora personal, ¿sí? Su primer computadora personal. Para 1993 aparece Mosaic y Mosaic se va a convertir en el primer navegador de Internet. Un navegador que va a ser más o menos rápidamente desplazado porque no sé si usted llegó a utilizar Netscape o Microsoft. Microsoft sigue siendo un navegador de red, pero no sé si llegó a utilizar Netscape. No sé si recuerda que anteriormente las computadoras ya venían con una preprogramadas, ¿no? Y Sí. y lo que sí recuerdo que eso fue en la prepa, que con mis compañeros teníamos mucha curiosidad de conocer páginas y sí nos emocionaba porque no existían sitios web, eran muy poquitos. Y Ajá. cada vez que encontraba a alguien alguna página, nos compartíamos y visitamos las páginas que estaban en ese momento, pero eran muy pocas. Claro. Pero no recuerdo muy bien en qué navegaba. Ok, bueno, es muy probablemente que haya sido en Netscape o en Microsoft, ¿sí? Microsoft, que de hecho Microsoft, insisto, pues sigue siendo un navegador. Eh, no estoy seguro si sigue siendo el líder, creo que ya no lo es, pero sigue siendo un navegador confiable y con un impacto mundial. En 1997 aparece la banda ancha, ¿sí? Y para 1998 aparece Google. ¿Sí? En 1998 es fundado Google. En 1999 aparece Blogger. Y no sé si usted ha utilizado Blogger o llegó a utilizar Blogger, maestro. No, yo no utilicé eso. Ok. Blogger, de hecho, hoy vamos a hacer un ejercicio en esta plataforma. Es una plataforma muy interesante. Eh, Antes de que existieran como tal las páginas web, hoy en día habrá que decir lo siguiente. Tener una página web hoy en día es algo accesible, ¿sí? Una persona puede suscribir a una empresa como Wix, por ejemplo, y para su negocio o para su labor profesional, tener una página web. Pero hace algunos años esto era muy difícil, era algo
realmente complejo. Entonces, Blogger se va a convertir en el primer servicio de difusión de la información a través de blog. El término blog es de Blogger, ¿sí? Que es este símbolo marcado como entre una B y una G, ¿sí? Entonces, Blogger surge en 1999. En el año 2001 aparece Wikipedia y después en el año 2003 va a aparecer WordPress, Skype. Hace muy poquito tiempo conocimos que Skype dejó de existir, ¿sí? Entonces, Skype, que fue uno de los primeros medios para hacer videollamadas. Skype. Y Lilenkind. Para el año 2004, pues aparece Facebook, Flick, Vimeo, y bueno, Facebook, que hace una década, ya contaba con 1 billón de usuarios. Impresionante. En el año 2005, un año después, aparece YouTube, ¿sí? Y Twitter para el año 2006. En el año 2008, Spotify, Chrome. Y bueno, en el año 2011 aparece Google Más, que va a dar paso más adelante al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, podemos observar un cambio impresionante del Internet, un cambio impresionante en las distintas aplicaciones, en las cosas que podemos hacer con el uso de la tecnología. Comentaba, por ejemplo, que en el año 2007 también aparece iPhone, se crean, nace el primer iPhone en esa época, ¿sí? Y en el año 2015, ¿sí? En el año 2015 aparece WhatsApp, ¿sí? Y bueno, hoy en día tenemos pues todas estas aplicaciones, Twitch, Runtastic, Instagram, Maps, Drive, Duo, Messenger, en fin, muchísimas más que podemos utilizar y que se han convertido en herramientas del día a día, de uso diario, para comunicarnos, para transmitir información, para informar, pero también para conocer. Y de alguna manera, a través de estas aplicaciones, no estoy seguro si nos eduquemos, pero sí estoy seguro que influyen en la manera en la que nosotros nos educamos. ¿Alguna duda hasta aquí, maestro? No, no, doctor, pero sí me causó curiosidad la última reflexión que hizo, ¿no? Que no sabía si nos eduquemos con este tipo de aplicaciones. Bueno, es que el término educar implica muchos aspectos que van más allá de solamente informarnos, ¿no? Entonces, sería fácil decir que a través de estas aplicaciones podemos educarnos, pero el término educación conlleva no solamente en adquirir información, sino en realmente construir algún tipo de conocimiento, de habilidades y de actitudes, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues este tipo de aplicaciones eh, va a depender, son herramientas muy valiosas, pero va a depender del uso ético que los ciudadanos, que las personas podamos hacer de ellas, porque con un uso adecuado, estas aplicaciones se pueden convertir en un medio, pues, impresionante
para construir conocimiento. Pero al mismo tiempo, estas aplicaciones y otras más que no están en esta lámina se pueden convertir en distractores, en medios que desinformen, en medios que inclusive afecten el conocer del ser humano, ¿no? Entonces, el uso ético se convierte, el uso adecuado se convierte en un tema sustantivo cuando hablamos de educar. Entonces, desde esta mirada, empezamos a diferenciar lo que podríamos nosotros decir. Si hablamos de tecnología, si hablamos de aplicaciones, pero vamos a referirnos a tecnologías en la educación o para la educación o tecnologías educativas. Y ahí ya hacemos un corte porque no todas son para educarnos. ¿A qué nos referimos con estas tecnologías en la educación? Pues al uso de herramientas, al uso de métodos digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y claro, una computadora, una tableta, una plataforma en línea, una aplicación educativa, un recurso multimedia, todos ellos se convierten, se convierten desde luego en tecnologías, ¿sí? Estas tienen sus efectos positivos, estas también tienen algunos efectos negativos, sobre todo cuando no son utilizadas eh, de manera adecuada. Pero cuando son utilizadas de manera adecuada, podríamos decir que nos ayudan a facilitar la personalización del aprendizaje, la colaboración y también hacer que el proceso educativo pueda ser mucho más accesible, pueda ser mucho más eficiente. Y bueno, hay muchas propuestas interesantes. El término de tecnologías de la educación es un término que puede ser amplio porque podemos encontrarnos de inicio plataformas de aprendizaje en línea, que este es uno de las herramientas que más han estado utilizando los docentes en los últimos años, docentes que ya trabajaban en línea, docentes que tuvieron que trabajar en línea por la pandemia de COVID, docentes que hoy en día trabajan en línea y que podemos ver cómo se pueden gestionar cursos, se pueden distribuir materiales educativos, se pueden establecer procesos de comunicación, de evaluación de los aprendizajes en plataformas como Moodle, en plataformas como Blockbar, en plataformas como Google Classroom, ¿sí? No sé si usted ha trabajado en alguna de estas tres plataformas, maestro. Nada más con Classroom. Nada más con Classroom. Bueno, vamos a procurar entonces abrir un espacio en Moodle para que también pueda conocerse cómo funciona, que es un manejo semejante, pero probablemente un poco más completo que el de Google Classroom. Es decir, cada una de estas plataformas tiene ciertas potencialidades. Una de las potencialidades más extraordinarias de Google Classroom, además de que tiene especialidades técnicas, es el hecho de que es gratuita y que es abierta, que contando con un correo electrónico tienes acceso a esta plataforma, situación que no podemos encontrar ni en Moodle. Requieren siempre, son plataformas que requieren de algún tipo de inversión económica. Hay una versión de Moodle que es gratuita también, pero que temporalmente, o sea, solamente te dan ciertos días de uso. Entonces, en ese sentido, Classroom pues, se ha convertido en una plataforma de uso abierto mundial por dar este alto nivel de accesibilidad. Ahora, además de las plataformas de aprendizaje en línea, tenemos desde luego también los recursos multimedia, ¿no? Los videos, los podcasts, las presentaciones interactivas, las simulaciones, que pueden desde luego enriquecer la experiencia de aprendizaje y de adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. También tenemos la realidad virtual y aumentada,
¿sí? Cuando se ofrecen experiencias inmersivas que permiten a los estudiantes entornos y conceptos de manera práctica y visual. Por ejemplo, no sé si a usted le guste o ha participado en los videojuegos, le guste jugar videojuegos. Me gustaba ahorita, no, ya no, ya Ya no no, hay tiempo. no, ya no hay tiempo para eso. Bueno, los videojuegos, sobre todo hay muchos tipos de videojuegos que nos presentan esta idea de la realidad virtual, de la realidad aumentada, ¿sí? Hace un par de años fue muy popular un videojuego de Pokémon, no sé si llegó a escuchar, donde los niños lo preparaban, se ponían cierto tipo de lente y ellos podían ir caminando por alguna, en casa, digamos, en el jardín, y les aparecían las imágenes sobre el jardín. Les aparecían, eh, generalmente eran algún tipo de monstruo, de villano, de reto, aparecía en los espacios de casa. Y esto es un ejemplo de esta realidad virtual, ¿no? De cómo se acorta esa distancia entre lo real y lo virtual. Um, este tipo de juegos ocasionó, bueno, no el tipo de juegos, es decir, no el juego en sí, sino el mal uso de este tipo de juegos ocasionó algunas problemáticas graves, eh, eh, como, como el caso de muchos niños que tuvieron algún tipo de accidente, justamente, justamente por el hecho de que continuaban jugando en espacios que eran inseguros, como podría ser la calle, como podrían ser inclusive techos de casas o espacios que no les dieran seguridad y en los cuales por observar la imagen en el celular o a través del lente, perdían la noción del espacio físico. ¿Sí? Y bueno, esto ocasionó accidentes graves en muchas personas. Sin embargo, no siempre podemos ver esta realidad virtual aumentada en una perspectiva únicamente de un videojuego, sino que podríamos pensar, por ejemplo, en un piloto aviador, maestro, que está haciendo sus primeras prácticas de pilotaje, pues desde luego no lo hace en un avión, lo hace en un simulador, ¿sí? Entonces, podemos ver también este recurso tan interesante de hacer simulaciones en el campo de la ciencia, en el campo de la ingeniería, y donde esta realidad es muy importante. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un diseño de arquitectura en AutoCAD, maestro? A los que les llaman render. Exactamente. Ah, sí, sí, los he visto. Bueno, hoy en día un render ya es algo, ¿cómo podríamos decir? Muy básico, porque hay otras herramientas, pero ese es un ejemplo de esta realidad, ¿no? Es decir, de cómo podemos justamente construir espacios virtuales. Hoy en día se habla también de telecomunicaciones, donde se pueden crear holografías de las personas, lo cual pues da esa sensación de estar con la persona, ¿no? En el momento de comunicarse. Entonces, bueno, estas tecnologías de la educación pueden ser plataformas de aprendizaje en línea, pueden ser recursos multimedia, puede ser esta realidad virtual y aumentada, también puede ser inteligencia artificial, ¿sí? Muy seguramente en esta tenemos nosotros muchísimo más uh,
muchísimo más relación por nuestro trabajo. La inteligencia artificial, que se ha convertido en un recurso muy utilizado por los estudiantes, también por los profesores, para personal el aprendizaje, para dar retroalimentación inmediata, también para automatizar ciertas tareas administrativas. Y bueno, también tenemos herramientas de colaboración, ¿sí? Herramientas que permiten a los estudiantes trabajar juntos en proyectos, que permiten compartir ideas, que permiten construir conocimiento de una forma colaborativa. Eh, las pizarras digitales, ¿sí? Estas pizarras que nos ofrecen esta manera atractiva de presentar la información y de motivar a que los estudiantes participen en las sesiones de clase. La gamificación también es un medio importante porque sabemos que el juego logra incrementar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Y entonces, esta noción de juego que teníamos a principios del siglo pasado, de María Montessori, después de Piaget, de Dienes, de el juego a través de un material concreto, pues también se ha podido trasladar a un material, a un material digital, es decir, a una aplicación digital donde los niños puedan también participar. Y desde luego, otro ejemplo de estas tecnologías de la educación es el Bridge Your Hold Device, que permite a los estudiantes utilizar sus propios dispositivos móviles para poder acceder a los recursos y a las actividades en el aula, algo que cada vez es más común en algunas escuelas, donde el estudiante que lleva su celular, que lleva su tableta, que lleva su laptop, puede hacer uso de ella para obtener información y acceder a recursos valiosos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Pues algunas de las ventajas es desarrollar un aprendizaje personalizado, ¿sí? El hecho de que a través de la tecnología podamos adaptar el contenido, el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Segundo, el tener acceso a recursos, el hecho de que los estudiantes puedan acceder eh, a diversos recursos educativos en línea, a libros electrónicos, a videos, a bases de datos y desde luego a contar con una mayor participación y motivación, porque la tecnología puede hacer que el aprendizaje sea más interactivo, más atractivo, más divertido para los estudiantes. La tecnología entonces permite el desarrollo de habilidades del siglo XX también, ¿no? Porque ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar habilidades para resolver problemas, para pensar críticamente y para colaborar. Y claro, esto haciendo un buen uso de ella, ¿no? Porque eh, hoy en día podemos hablar de cómo a través de diversas aplicaciones, como son principalmente las redes sociales, también se puede hacer todo lo opuesto. Es decir, se puede desinformar, se puede desarrollar un pensamiento no crítico, ¿sí? Un pensamiento mucho más influenciado por religiosas o morales, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, esto depende del uso, desde luego, que damos a la tecnología. Lo cierto es que la tecnología ha transformado el mundo laboral. Lo cierto es que la tecnología también ha transformado el mundo educativo. Y claro, la tecnología también nos ha permitido ver, la tecnología también nos ha permitido observar brechas digitales, observar otras problemáticas de desigualdad que probablemente no habíamos tomado en cuenta, como por ejemplo, cuando llega la pandemia, eh, nuestras autoridades educativas nos hablan
nos hablan justamente de el uso de tecnología como el medio para seguir a cabo, para seguir llevando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero ya en la pandemia, ya inmersos en la pandemia, nos damos cuenta que muchas personas, que muchos niños, que muchos jóvenes, que muchos estudiantes, inclusive que muchos docentes, ¿por qué no decirlo? No tenían acceso a una computadora, no tenían acceso a Internet, ¿sí? Y entonces esto también nos muestra estas desigualdades, ¿sí? Esta realidad que enfrentamos en nuestro país y en el mundo, donde alguien puede traer un iPhone, pero donde alguien primero tiene que pensar en tener lo necesario para alimentarse, para cobijar a su familia, para dar salud a su familia, antes que una herramienta digital. Entonces nos habla de esta desigualdad eh, tan importante y tan dura que vivimos en nuestro país. Ahora, además de mostrarnos estas limitaciones, desde luego, un aspecto, una brecha importante también es el costo, ¿sí? El mencionar que la tecnología para las escuelas puede ser costosa, tanto el hardware como el software, ¿sí? Hoy en día hay una tendencia en el mundo a utilizar software o aplicaciones abiertas que son gratuitas, pero que en lo general no lo son siempre así y muchas de ellas representan un costo que no siempre se puede cubrir. Desde luego, un reto también importante fue la formación docente y esto nosotros lo vivimos porque vimos a muchos docentes en diversas instituciones educativas con muchas dificultades para seguir los procesos de formación. Muchos de ellos no lo siguieron, ¿sí? Otros lo hicieron de manera muy adecuada y pudieron seguir adelante y encontraron fortalezas en sus instituciones educativas. Pero la formación docente, desde luego, es un tema sumamente importante. Ahora, la tecnología, una de las limitaciones más importantes que tiene es que la tecnología puede distraer, puede generar problemas de estrés, de falta de atención, entre otros. Eh, y puede hacer que en lugar de convertir eh, el uso de la tecnología en un espacio para conocer, para informarnos, se convierta en un terrible distractor, que inclusive no solamente afecte nuestras actividades escolares o laborales, sino también personales. Algunas aplicaciones están diseñadas para ello, están diseñadas para captar la atención del usuario, como TikTok, como lo puede ser Instagram en imágenes, como lo puede ser Facebook, que tienen cautivo al usuario y que puede convertirse en una inversión de tiempo muy significativa y de vida. Una inversión de tiempo y de vida. Y desde luego también tenemos el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, que es otro de los temas eh, que afectan de manera importante, porque la seguridad sobre la información, sobre la identidad, sobre la autenticidad de los usuarios es importante. Y a través del uso de la tecnología, otros usuarios pueden hacer usos indebidos de la misma. Entonces, bueno, como podemos ver, hay grandes ventajas, pero también hay importantes retos. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestra tarea que consiste en ahora ir un poco más allá de solamente nuestra primera uh, intervención sobre el uso de la tecnología en la docencia, sino que ahora consiste en adentrarnos justamente en el uso de algunas aplicaciones. Y vamos a comenzar con una de las aplicaciones más antiguas
después de revisar, justamente después de revisar ah, estas primeras láminas, voy a permitirme compartir pantalla, maestro. ¿Ah? Después de revisar estas primeras láminas, seguramente nos hemos dado cuenta que a ver si se puede ver ahí, pantalla completa. Nos hemos dado cuenta que Blogger es una aplicación un poco antigua, pero muy interesante. A ver si se puede ver mi pantalla por allá. Sí, doctor. Muy bien, entonces, aquí tenemos una cuenta de Gmail. Blogger es de Gmail. Entonces, para poder hacer esta actividad, necesitamos de una cuenta de Gmail. Entonces, esta es una cuenta de Gmail y voy a esta parte superior, la parte superior derecha, donde dice aplicaciones de Google. Doy clic ahí y voy a bajar hasta una aplicación que dice Blogger. Ahí está Blogger. Entonces, voy a dar clic acá y van a aparecer en Blogger, ¿sí? Esta nueva aplicación, que esta nueva aplicación no es otra cosa más de que una aplicación que surge en los años 90, en la cual nosotros podemos publicar información personal, profesional o comercial, ¿sí? Y sí, antes de que hubiese esta gran cantidad de páginas web, antes de que hubiese eh, Facebook, Instagram, pues existía Blogger. Blogger está pensado para ser un medio más escrito. Voy a darle aquí, bienvenido a mi blog. Y voy a ver cómo se ve nuestro blog. Así se ve. Entonces, este es mi blog. Esta es la primera pestaña que escribimos en el 12 de septiembre del año 2020. Y podemos ver cómo este blog está en un marco, ¿sí? Y lo que nosotros escribimos, lo que primero que hacemos es seleccionar cuál es el marco, ¿sí? Este será el marco para todas mis publicaciones. Y claro, hay marcos de diferentes tipos atendiendo las necesidades, atendiendo el tipo de publicación que nosotros estemos interesados en hacer, ¿sí? Este es un blog, desde luego. Nosotros podemos subir imágenes, como esta que aparece acá. Podemos escribir sobre él. Podemos escribir link. Voy a irme ahora a otra parte del blog. Voy a ver esta misma parte, pero sin que sea la vista previa. Veamos, por favor, que aquí podemos agregar. Tenemos una pantalla sobre otra. En esta primera pantalla es como una hoja de Word, donde podemos escribir, hacer, deshacer, poner tamaños a las fuentes, el tipo de fuentes, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado, si es tachado. Podemos elegir el color del texto, elegir el color del fondo. Podemos insertar un enlace, podemos insertar una imagen, podemos insertar un video, podemos poner algunos caracteres especiales, ¿sí? Todo eso podemos hacer. Y nosotros aquí tenemos